eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Les hemos convocado hoy aquí para darles a conocer el programa ELAGUN de acompañamiento energético en la vivienda social de Euskadi. Un programa que nuestro departamento ha puesto en marcha de forma conjunta con AVS, la Asociación de Gestores de Vivienda Pública y Suelo del País Vasco, y las principales entidades sociales de vivienda de Euskadi: Alokabide, Viviendas Municipales de Bilbao, Donostiako Etxegintza y Sestao Berri. Me acompañan en la mesa Alfonso Gil, teniente de alcalde y coordinador de las políticas de movilidad, medio ambiente, regeneración urbana y desarrollo saludable del Ayuntamiento de Bilbao, y Luis Carlos Delgado, representante de Sestao Berri, entidad que en estos momentos ostenta la presidencia de AVS en Euskadi. También están presentes en la sala el viceconsejero de Vivienda, los directores gerentes de Donostiako Etxegintza y Viviendas Municipales de Bilbao, y Luis María Sánchez, en representación de Stec Home, la empresa que está llevando a cabo el acompañamiento energético sobre el terreno. Euskadi cuenta con un parque de 25.000 viviendas de alquiler público repartido por toda la geografía vasca y con características muy diferentes entre ellas, de antigüedad, accesibilidad, eficiencia energética, etc. Uno de los elementos que preocupa actualmente a los distintos gestores públicos es el de la optimización de los recursos energéticos de las viviendas. Argiaren, berokuntzaren edo urberoaren fakturaren kostua gai sentikorra da herritarren artean, baina garrantzi handiagoa hartzen du kolektibo eta pertsona kalte berez ari garenean. Izan ere, edozein prezio igoerak eragin handia du haiengan. Como saben, el coste de la factura de la luz, la calefacción o el agua caliente es un asunto sensible entre la ciudadanía, pero que adquiere una mayor relevancia cuando hablamos de colectivos y personas vulnerables a quienes cualquier tipo de incremento en el precio afecta de una forma importante. Por otra parte, la complejidad del mercado eléctrico, que en estos momentos cuenta con más de 300 comercializadoras, hace que en muchas ocasiones los modelos contratados no se ajusten a las necesidades ni de los propietarios ni de los usuarios. Este ha sido el motivo por el que el Gobierno vasco, AVS y las sociedades públicas de vivienda hemos puesto en marcha ELAGUN, un proyecto piloto cuyo objetivo es impulsar el ahorro energético en el parque público de vivienda. A través de este programa estamos estudiando el comportamiento energético de casi 2.000 viviendas agrupadas y repartidas en 150 edificios ubicados en Barakaldo, Bilbao, Donostia, Sestao y Vitoria-Gasteiz. El mayor aporte de viviendas lo realiza Alokabide, la sociedad pública dependiente del Departamento de Vivienda, con 1.000, seguida de Viviendas Municipales de Bilbao, con 458 viviendas y 37 locales, y de Donostiako Etxegintza y Sestao Berri, con 200 viviendas cada una. El trabajo consiste tanto en realizar un análisis de los elementos comunes, garajes, ascensores, luz de la escalera, etcétera, como de acompañar a las familias que residen en las viviendas públicas con la creación de la figura del gestor energético, que les ayuda a revisar todos los aspectos de su factura eléctrica y de calefacción o gas natural, y les da a conocer la existencia de recursos como el bono social energético. Ehun eta laurogei etxebizitzatan egindako lehen jarduketan detektatu da 4 familiatik 3 behar baino gehiago ordaintzen dutela, urtean 100 eta 120 euro bitartean. Les decía que en las primeras actuaciones llevadas a cabo en 180 viviendas se ha detectado ya que 3 de cada 4 familias pagan más de lo que deberían, entre 100 y 120 euros anuales. Y en el caso de las viviendas recientemente adjudicadas, el 90% de las personas inquilinas, sobre 50 viviendas, han aceptado la intervención de los gestores energéticos para que les ayuden a iniciar el proceso, contratar los suministros
y lograr precios ajustados en su factura. Esta es una iniciativa de carácter gratuito y pionera, ya que no existen a día de hoy en el sector público servicios de acompañamiento integral desde el principio hasta la tramitación final de los suministros energéticos. Una vez terminada esta experiencia piloto, se evaluarán tanto la metodología como los resultados con el fin de ponerlo a disposición de todo el parque público de vivienda. El objetivo es conseguir, por una parte, el mayor confort posible para el usuario de una vivienda de alquiler social al menor coste energético y, por otra, que las sociedades propietarias puedan gestionar los contratos energéticos con una mayor eficacia y control. No se trata solo de ahorrar, sino de pagar lo justo y de consumir lo necesario. Esaten nuen bezala, kontua ez da bakarrik aurrestea, baizik eta bidezkoa dena ordaintzea eta beharrezkoa dena konsumitzea. En última instancia, el proyecto Elagun podría abrir la puerta en un futuro, tras analizar las repercusiones técnicas, operativas y legales que supone, a la posibilidad de incorporar la energía como un concepto más de la propia gestión en las promociones de alquiler público. Tenemos que aprovechar la oportunidad de fomentar el consumo compartido, de monitorear mejor el consumo de los clientes y agregar más recursos energéticos basados en las energías limpias. Con ello, tendríamos al alcance el abaratamiento general del precio derivado del autoconsumo, cuyo excedente, a su vez, podría utilizarse para transferirlo a familias vulnerables, por ejemplo. Pues bien, nada más por mi parte. Voy a ceder la palabra al teniente alcalde de Bilbao, Alfonso Gil. Muchas gracias. Eskerrik asko, sailburu. Muy rápidamente, porque yo creo que lo ha explicado perfectamente el consejero Arriola, agradecer y felicitar a Iñaki, porque a veces el pacto de lo público con lo público es lo más difícil de alcanzar. Y por eso quiero agradecer al departamento que tú diriges y al presidente de AVS que nos acompaña, porque este esfuerzo va, sin ninguna duda, a tener una repercusión muy directa hacia muchas familias que efectivamente ven que lo público se pone al frente de un problema que tienen. Los gestores de vivienda pública somos un elemento fundamental para la cohesión social. Esto, decirlo así, pues puede quedar como un titular vacío, pero es verdad que hay mucha gente que cuando tiene un riesgo de vivir en la calle, pues ve que lo público está ahí. Bilbao tiene más de 4.000 viviendas a su disposición. Por desgracia nos gustaría tener el doble, pero poco a poco iremos creciendo en ese sentido. Y además colaboramos con las diferentes instituciones para que la solución habitacional sea uno de los elementos que estructure esa cohesión social que nosotros queremos poner encima de la mesa. Y como les decía, ¿qué estamos presentando hoy con el Elagun, verdad? Miren, esta iniciativa que pone en marcha el departamento que dirige el consejero Arriola está perfectamente enmarcada en una estrategia que ha lanzado el Ministerio de Transición Ecológica del 19 al 24, que quiere erradicar la pobreza energética. Es verdad que lo oímos mucho, pero a veces no lo sabemos explicar. Hay entre 3,5 millones y 8 millones de familias en nuestro país, en España y también en Euskadi, que tienen dificultades para tener un elemento tan básico como la energía para poder sobrevivir en sus viviendas. Y se ha propuesto que para el año 25 reduzcamos el 25%, esto que es una lacra, y a posteriori reducirlo hasta el 50%. ¿Y el Elagun qué es lo que ataca? Directamente eso. Nosotros queremos saber cuáles son las necesidades de las personas que viven en las viviendas públicas. Y por eso este piloto, que estoy convencido que acabará siendo extendido al conjunto de viviendas públicas de Euskadi, por lo menos esa es la vocación que tienen viviendas municipales, empieza y determina los 3 pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta para desarrollar una buena política de vivienda en cuanto a la eficiencia energética. Tengan en cuenta que aquí no solo estamos atacando el rebajar el coste del suministro energético, estamos siendo también corresponsables con eso que se llama el cambio climático, con las emisiones,
con el ser eficientes y eficaces en el uso de la energía, a veces con nuestro patrón de comportamiento, no solo con el reclamar al suministrador energético a que nos aplique una tarifa correcta, no, patrón de comportamiento, esa televisión que se queda enchufada, esa calefacción que a veces la damos cuando la temperatura externa es adecuada. Todo eso es lo que aborda el Lagun. Y por eso he empezado por agradecer y felicitar, porque me parece una iniciativa que estoy convencido que va a tener un cambio de paradigma en lo que se refiere al comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas que están en una vivienda social. Miren, lo ha dicho el consejero, nosotros vamos a poner a disposición 458 viviendas en este sentido. Estamos trabajando ya con 73, creo. Lo unimos también a un proyecto que hemos estado trabajando en una encuesta que nos ha pedido la Comisión Europea a través de Housing Europe, que utilizamos este verano y que nos ha dado ya parámetros de cómo se está comportando nuestros inquilinos en las diferentes viviendas, y queremos extenderlo a esas 458 que decía el consejero Arriola, pero queremos ir a todo el parque de viviendas. Queremos que nuestras viviendas, primero, tengan un grado de confortabilidad el mayor posible. De hecho, estamos ya haciendo reformas en las diferentes caras externas e internas de las propias viviendas, también en colaboración con el Gobierno y con financiación europea. Queremos ser eficientes. También estamos cambiando los suministros. ¿Cómo se accede al suministro de energía? Bueno, pues estamos poniendo placas solares en el programa Orainocha. Bilbao, en este sentido, se lo ha tomado muy en serio. Y Salburu también vamos a pedir más, ya lo adelanto. Vamos a pedir más, porque creo que es una buena cosa para el conjunto de nuestro país, de Euskadi. Y termino diciéndoles algo que me parece importante. El ciudadano tiene que sentir que la administración pública le va a ayudar a ser más eficiente. Y por eso el mensaje que queremos trasladar hoy tiene que ser alto y claro. No queremos pobreza energética. Queremos que la gente que tiene una solución habitacional nos ayude y le ayudemos en colaboración para que consumamos energía de manera eficiente y eficaz, rebajar, por lo tanto, la factura del suministro energético, pero sobre todo cambiar la mentalidad para que solo usemos la energía absolutamente necesaria. Me voy a quedar aquí y le voy a dar la palabra al presidente de AVS Euskadi, el señor Delgado, al que también le agradezco de corazón que se implique, porque creo que la colaboración de todas las instituciones públicas, quien gana es el que nos paga el sueldo, el de ahí fuera. Muchas gracias. Eskerrik asko, Alfonso eta Iñaki. Lo primero es, desde AVS, ya sabéis que somos una asociación de gestores públicos que representamos a 11 entidades públicas de toda Euskadi. Principalmente lo que nos mueve es abordar desde la gestión pública todos los retos que tenemos en la parte de vivienda, suelo, urbanismo. Y yo creo que este proyecto para nosotros es un proyecto en el cual hemos puesto mucho esfuerzo porque a la hora de gestionar todo el parque de las viviendas que manejamos nos damos cuenta de que la renta, el esfuerzo económico que supone la renta y los gastos de comunidad están en torno al 30%, ¿no? Pero sí es verdad que si adherimos a ese esfuerzo del 30%, adherimos los consumos energéticos de cada una de las viviendas, esto supone entre un 10 y un 20% más. Esto estamos hablando de que ya solo el esfuerzo por mantener la vivienda con todo lo que lleva adherido la misma, pues ya se emplaza a un 50 o un 60% del esfuerzo económico de una familia para abordarlo, ¿no? Entonces, ligado un poco a lo que decía también el consejero y Alfonso, pues mira, hoy justo, casualidad esta mañana, leyendo el periódico también, pues hoy mismo empieza la Semana Europea de la Pobreza Energética, del 17 al 23, empieza hoy mismo, ¿no? Y qué mejor momento que de los días de semana que empieza hoy mismo, pues lanzar precisamente este proyecto y este programa, ¿no? El proyecto Lagun, un servicio de acompañamiento energético en el cual 4 entidades, como son Donostia, Etxegintza, Viviendas Municipales de Bilbao, Alokabide y Sestao Berri, nos hemos emplazado a hacer un proyecto piloto en el cual los objetivos eran 3 muy claros. Eran decir, oye, podemos optimizar la gestión de los puntos de suministros de elementos comunes, que los manejamos nosotros directamente como tenedores de vivienda, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo también nosotros en aunar, digamos,
toda la gestión de lo que supone esas altas y esas bajas de elementos comunes. Por una segunda, digamos, vamos a acercarnos a las familias para ayudarles, digamos, a que sepan contratar o asesorarles o acompañarles en que sepan contratar bien sus contratos de suministro de energía eléctrica y térmica. Pero sobre todo, y lo más importante es, vamos a dar un servicio gratuito de acompañamiento, ¿no? Es decir, vamos a decir, oye, vamos a asesorarte de cómo debes de contratar y a qué precio deberías de contratar en función de tu perfil de comportamiento y en función de tu perfil socioeconómico, ¿no? Esa es un poco la idea un poco que desde los gestores de públicos de vivienda tenemos muy clara. Y ahí, bueno, pues ya se han visto los primeros resultados, ¿no? Se puede ver que bueno, pues abordando, digamos, esos ahorros en puntos de suministros comunes, pues hemos llegado a, por ejemplo, en viviendas municipales, como comentaba el otro día Luis, que es un poco la parte técnica, pues un ahorro de 50, 60.000 euros posible, ¿no? En el tema de todos los puntos de suministros de elementos comunes. Pero es que no solo eso, sino además a las familias les podemos ahorrar entre 100 y 150 euros anuales de lo que son sus consumos, con lo cual estamos reduciendo también su esfuerzo económico para poder llegar al mismo resultado, que es que tengan un confort en la vivienda, ¿no? Y luego, sobre todo, es el acompañamiento. Es decir, muchas veces para combatir esta pobreza energética parece que ponemos en foco en que el usuario final sea el que sepa contratar, ¿no? Pero al final no deja de ser un usuario final, un ciudadano, el cual no tiene las herramientas adecuadas para tomar las decisiones adecuadas sobre un contrato de suministro energético. Tanto en un mercado eléctrico, como bien ha dicho Iñaki, que hay 300, 400 operadoras en el cual es muy difícil saber las condiciones, ¿no? Y simplemente ofrecer lo que es la parte de saber qué tarifa, qué potencia podéis contratar en función de dónde estás, pues yo creo que es totalmente necesario, ¿no? Y por mi parte, nada más en la operativa, pues ya hemos avanzado en lo que es la gestión del análisis de todos los puntos de suministros de cada una de las entidades públicas, como promotores, como propietarios, mejor dicho, de las viviendas. Y ahora queremos lanzar, a partir de ahora, pues ya irnos a las viviendas y a las familias para asesorarles ya y que tomen el paso de poder contratar. Ahí hay dos momentos importantes. Un momento es cuando entregamos promociones de vivienda en alquiler. Cuando las entregamos tenemos la oportunidad de oro de decir, oye, mira, que sepas, tengas estas pautas para poder elegir lo mejor que puedas. Y en las que ya están residiendo, pues poderles dar, oye, cuándo te finaliza el contrato y poderles asesorar en un posible cambio de tarifa, de potencia, para poderle llegar a cabo el ahorro energético de la factura y que, evidentemente, al mismo confort pueda llegar con menos precio. Y bueno, y ligado a todo ello, pues bueno, yo creo que está también un poco los pasos futuros, ¿no? Los futuros tienen que ver también un poco con cómo integramos estos objetivos de desarrollo sostenible que nos vienen, sobre todo en pobreza energética y en brecha digital, porque al final también estamos ayudando a romper la brecha digital cuando monitorizamos las viviendas, cuando les damos herramientas para conocer en tiempo real cuáles son sus consumos, y estamos poniendo a disposición de unas viviendas sociales y de unas familias sociales, digamos, estamos poniendo a disposición también un poco herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ahí esos dos objetivos de lucha contra la pobreza energética y de reducir la brecha digital, en el cual, bueno, creo que es un reto que tenemos las entidades de gestión pública para también en nuestros servicios de gestión de vivienda poder incorporar esas dos cosas, ¿no? No solo, digamos, facilitar el acceso a la vivienda, sino también hacerlo de una manera con los servicios completos e íntegros posibles para que ninguna familia se quede atrás y pueda estar dentro de lo que es el confort que buscamos en las familias, en las viviendas, pero también dentro de lo que es la tecnología que nos va llegando, ¿no? Y por mi parte, vuelvo a decir, agradecer tanto al departamento que lidera Iñaki como Alfonso, desde Bilbao, pues la apuesta por este proyecto, la cofinanciación de este proyecto a tres bandas, y a mis compañeros de las entidades, pues yo creo que es un acierto y que debemos explorar estos proyectos de pilotos para poder hacerlo. Por mi parte, nada más, eskerrik asko. Muy bien, pues muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta o una aclaración. Sí, una pregunta a Luis Carlos. Has mencionado un ahorro de hasta 60.000 euros en zonas
Sí, eso lo puede decir también un poco Luis, pero se ha debido, digamos, a un análisis de todos los CUPs, que al final los CUPs son los códigos de identificación de cada punto de suministro, y se ha visto un poco pues, qué necesidades tiene ese punto de suministro. A veces la contratación está muy por encima de las necesidades, entonces hay que ajustarlas para que se den a cabo en la tarifa necesaria y con la potencia necesaria. Y ahí te ahorras ya mucho. Y luego aparte está el precio, ¿no? Es decir, ¿dónde está el precio que contratamos, ¿no? Pero de todas formas, a nivel técnico le dejo también a Luis que conteste, pero va por ahí. Sí, que hay. Pues nada, te puntualizo un poquito, ¿no? Pero bueno, va un poco al hilo de lo que decía Luis Carlos, ¿no? Las acciones han ido primero encaminadas a ajustar las contrataciones, el precio, y luego también a detectar situaciones dentro de los edificios que tienen un cierto punto de mejora. Al final, ese es uno de los puntos fundamentales en el edificio, la optimización, horarios de encendido, tal. Bueno, al final, dentro de un edificio parece que no, pero hay un montón de pequeños elementos comunes que cuando los juntas, pues el volumen energético en consumo y en coste es importante, con lo cual pues ajustar una hora a un ventilador de un garaje que sabemos que está por ahí perdido, pues igual no nos hemos dado cuenta, porque al final, pues bueno, dentro del día a día pues de una entidad de vivienda, seguramente la preocupación de la garaje no existe, pero cuando empiezas a meter el lápiz, pues empiezan a salir ese tipo de cosas. Entonces también se ha entrado en esa detección de mejoras, bueno, como fórmula un poco de reducir el consumo, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Tenéis el folleto, supongo que se ha editado, de lo que supone este nuevo servicio. Más allá de lo que hemos comentado aquí, pues está explicado con detalle las cosas y en definitiva yo creo que lo que se trata es de avanzar en un nuevo servicio. Yo creo que la experiencia piloto que se está realizando va a ser muy interesante, más allá de los datos preliminares que tenemos. Estoy convencido de que los datos van a ir en esta línea, un poco de lo que hemos indicado hasta ahora, y lo importante de estas experiencias piloto es la capacidad que tienen para poder después extender las conclusiones, en este caso al conjunto del parque público de vivienda, ¿no? En Euskadi tenemos un parque público importante, son 25.000 viviendas, entre lo que son las viviendas gestionadas por el gobierno vasco mediante la sociedad Alokabide y sobre todo pues las sociedades municipales de vivienda de Bilbao y de Donostia San Sebastián. También hay otros ayuntamientos que tienen viviendas y que sin duda la capacidad de replicar estas experiencias piloto para conseguir objetivos interesantes, tanto de ahorro energético como de ahorro de la factura, es un elemento importante y además hay que hacer las cosas pues, en fin, con la solvencia suficiente para que se puedan garantizar resultados, ¿no? Creo que vamos por el buen camino. Este es un primer paso importante en ese buen camino y que seguiremos avanzando para conseguir los objetivos previstos.